Bienvenidos al podcast del PMI Lima Perú Chapter. En este espacio conversamos con expertos en la gestión de proyectos, entonces prepárate para inspirarte, aprender y llevar tus proyectos al siguiente nivel. Comenzamos. El tema de hoy es proyectos con inteligencia artificial y los beneficios para las organizaciones. Hoy nos acompaña una líder con más de 18 años de experiencia en tecnología y en gestión de proyectos. Su enfoque estratégico y compromiso con la innovación la han llevado a dirigir operaciones del más alto nivel. Cintia Uribe, ¿cómo estás, Cintia? Gracias por participar en este espacio. Sabemos de tu trabajo como voluntaria del PMI y estamos encantados de tenerte en este espacio en nuestro segundo podcast del capítulo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Rosa. Buen día a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de este tema con la audiencia. Genial, Cintia. Antes de comenzar, nos gustaría que nos cuentes un poco más de ti y saber quién es Cintia Uribe. Gracias, Carlos. Claro que sí. Bueno, pues yo me dedico al área de tecnologías de información. Tengo ya más de 18 años en esta área y estoy muy enfocada en la parte de Project Management desde el 2010 que me certifiqué como PMP. Desde entonces le he agarrado muchísima pasión a esta gran disciplina y realmente he tratado de mantenerme siempre a la vanguardia y siempre con los mejores conocimientos conforme va evolucionando la industria. Actualmente estoy en la dirección de operaciones de una compañía que se llama Inavan, que es partner de Microsoft y que hacemos todo tipo de proyectos de tecnología Microsoft para el desarrollo de software, SharePoint, Project Server, CRM, etcétera. Y estoy en el PMI como miembro desde el 2010, pero como voluntario activo desde el 2018. Entonces ahí fue cuando comencé a regresar un poquito de esta disciplina o de esta contribución a la comunidad. En el 2018 empecé en la parte de membresías. Después me invitaron a formar parte de la VP de Proyectos Especiales, donde tuve la oportunidad de estar organizando los congresos internacionales de Nuevo León en el 2019, en el 2020. Me tocó el primero en pandemia, haciéndolo así virtual y con todo lo que eso conlleva. Y posteriormente me integré a la VP de Finanzas, ahí tratando de salvaguardar o más bien viendo siempre por la salud financiera del capítulo. Me animé a postularme para presidencia y quedé como presidenta electa en el 2023, donde hice la transición con el past president, que es Rolando, y este año tengo el honor de presidir al capítulo a partir de enero de 2024. Entonces, así he estado involucrada un poco con todo el tema de voluntariado dentro del PMI. Genial, Cintia. Gracias por esta intro. De hecho, estuve revisando tu perfil. Definitivamente tienes un background interesantísimo. Y seguido con esto que nos cuentas, me gustaría saber, nos gustaría saber qué te motivó a comenzar este viaje de voluntario y cómo ha impactado en tu carrera profesional. Fíjate que fue muy chistoso cómo me integré. Mi ex jefe una vez pagó como que un paquete de desayunos para obtener los PDUs. Aquí en el capítulo Nuevo León hacemos desayuno cada mes y entonces él en una ocasión pagó el paquete de los 10 desayunos anuales y empecé a ir. Y cuando termina esta plática, en este caso Alejandra Salas era la VP de voluntariado y dice, si alguien quiere aportar a la profesión y quisiera ayudarnos aquí en el board o con los voluntarios, acérquese conmigo al terminar, ¿no? Ujú. Entonces, ahí voy yo de valiente terminando la sesión, Ale, y me dice, perfecto, ocupamos a un voluntario en el lado de membresías. Yo veía que además, digo, y esto es general, después lo fui comprendiendo, lo viví primero de cerca en PMI Nuevo León, que cuando vas a este tipo de eventos, además de tener este crecimiento y desarrollo profesional, haces mucho networking. Realmente Ujú. tú ves a la gente y te das cuenta cómo disfruta de esta relación, de esta familia PMI, y tú dices, pero ¿por qué? Si esto es un tema de voluntariado, si no nos pagan, si es por amor al arte, pero realmente sientes esa vibra que te conecta como cuando tienes algo en común con los demás, ¿sabes? Entonces ahí fue donde dije, quiero ser parte de esta comunidad, tiene beneficios importantes, no necesariamente económicos, y así fue Ujú. como me decidí, ¿no? A integrar. Conforme fue pasando el tiempo, el board empezó a confiar en mí, me empezaron a dar un poquito más de proyectos un poco más relevantes, importantes, y la verdad es que a lo largo de todos estos años ya he tenido la oportunidad de participar en varias LIMS a nivel Latinoamérica, en los Global Summit, y simplemente he podido reforzar que lo mismo que se vive en PMI Nuevo León realmente se vive a nivel México, a nivel LATAM, a nivel mundial, porque es un gran beneficio y es un gran honor pertenecer a la familia PMI, ¿no? Aquí, si bien es cierto que cada quien en su organización puede tener un crecimiento personal y profesional. A mí el PMI me ha ayudado a desarrollar mucho más mis habilidades de liderazgo,
a tener una expansión en mi red de contactos. Realmente tengo muchos contactos de diferentes industrias aquí en la región. En el país colaboro muy de cerca con los presidentes de los demás capítulos de México, con los capítulos de Latinoamérica. Por eso estamos aquí ahora en Lima, ¿no? También he participado en algunas sesiones con Ecuador, por ejemplo, con Guatemala, con Perú. Entonces, también te ayuda a tener esta expansión de red de contactos. Una vez en una conferencia escuché que alguien decía que a donde sea que viajara en el mundo, siempre sabía que iba a haber alguien del PMI que lo iba a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Que al menos podías ir a tomarte un café, tomarte una cerveza, porque es algo que te da una identidad a nivel como mundial, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Además que al ser una organización que siempre está preocupada por el aprendizaje continuo de sus profesionales, te obliga a mantenerte al día, ¿no? No puedes estarte como pausando. Realmente siempre hay un nuevo curso, siempre hay una nueva dinámica, siempre hay un nuevo webinar. Entonces te ayuda a mantener este aprendizaje continuo que a mí me encanta. Y pues sobre todo el tema de contribuir a la comunidad. Realmente me ha permitido devolver un poco a la comunidad de todo lo gratificante que ha sido para mí esta profesión y entonces con esto me ayuda a reforzar mi sentido de propósito y mi motivación en esta carrera de Project Management. Genial, Cintia, qué interesante todo lo que dices, el tema del networking, que es valiosísimo el día de hoy para poder hacer contactos y expandir nuestra red profesional, ¿no? Y el tema de capacitarnos constantemente es algo que enriquece no solo nuestra profesión y el lado de la gestión de proyectos, sino en general el capacitarte constantemente dice mucho de ti, tu ambición de aprender, no solo de aprender para quedarte con ese conocimiento, sino también para compartirlo. Entonces, entrando un poco más en materia acerca de este podcast que tenemos el día de hoy, acerca de la inteligencia artificial, me gustaría comenzar con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo crees tú que está transformando la inteligencia artificial en la forma en que las organizaciones gestionan sus proyectos? Muy bien, Carlos, gracias. Qué interesante pregunta. Yo creo que la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos tiene muchísimos beneficios, desde optimizar la parte de asignación de los recursos, hacer una mejor gestión de los riesgos, incluso poder optimizar los cronogramas, las líneas de tiempo y mejorar las comunicaciones. Entonces, creo que cualquiera de estos beneficios es un buen ejemplo de cómo pudiéramos estar transformando la gestión de proyectos en las organizaciones con inteligencia artificial. Por ejemplo, si estamos hablando de optimización en la asignación de recursos, todos los algoritmos que están impulsados por inteligencia artificial analizan todos estos datos históricos e incluso toman en cuenta la disponibilidad actual que tenemos de los recursos para nuestros proyectos, hacen como el match con los requisitos del proyecto y con eso nos puede proponer una alternativa para poder asignar de manera correcta o de manera óptima los recursos. Entonces, así es como nos puede ayudar, ¿no? En la parte de gestión de riesgos y de estrategias de mitigación, como bien sabemos, pues realizar un buen análisis de riesgos es crucial para poder visualizar los diferentes panoramas del proyecto. Y con la inteligencia artificial lo que nos permite a nosotros como project managers es identificar y mitigar esos riesgos potenciales antes de que se conviertan en problemas costosos. Esto claro que lo podemos lograr con una buena gestión de riesgos, vamos a decir entre comillas, manual. Ujú, Sin embargo, al analizar con estos motores de inteligencia artificial datos históricos de ujú, proyectos, factores externos que ujú. pueden estar influyendo, los algoritmos pueden predecir riesgos potenciales y entonces recomendarnos estas estrategias de mitigación en mucho menor tiempo. A que si nos sentamos, hacemos una lluvia de ideas, le preguntamos a todos los involucrados, al equipo, entonces con esto podemos detectar patrones que nos indiquen una alta probabilidad de retraso, por ejemplo, en el cronograma o en Ujú, los costos, como normalmente lo haríamos manual de sacar el SPI, el Schedule Performance Indicator o el CPI en términos de costos, pero con la inteligencia artificial es mucho más rápido y nos permite a nosotros como project managers tomar medidas preventivas para poder mitigar estos riesgos y para poder mantener el proyecto lo más acercado a la planeación o a la línea inicial, ¿no? Entonces, también creo que la parte de gestión de interesados o mejoras en la comunicación, seguramente muchos de nosotros, si no es que todos, hemos conversado con un bot para algún tema de servicio al cliente o para definitivamente. alguna compra, ya sea de algún Sí. producto o un servicio, pero siempre como que te da las opciones, ¿no? De qué es lo Ujú, que buscas y ya si no te puedo dar, te mando a alguien del equipo. Entonces, estos chatbots y asistentes virtuales impulsados por la inteligencia artificial nos proporcionan a nosotros como clientes o como interesados actualizaciones en tiempo real y una respuesta inmediata sobre preguntas comunes, lo cual puede facilitar la comunicación, ¿no? Estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural, que al final pues es lo que nos permite tener esta interfaz humano-máquina,
pueden analizar los canales de comunicación, ya sea así como cuando abrimos un chat en alguna página o en los correos electrónicos, o incluso cuando se cierra la sesión y se analiza la transcripción del chat, se identifican los problemas o las inquietudes que pueden tener los interesados y con eso se hace una comunicación proactiva y la empresa puede trabajar a la organización en la resolución de problemas. Entonces, ¿qué habilidades y conocimientos son esenciales para que los profesionales de proyectos aprovechen al máximo la inteligencia artificial? ¿Cuál crees que sería las habilidades y conocimientos esenciales para esto? Bueno, yo creo que los podemos dividir como en dos grandes grupos, o sea, las típicas habilidades de liderazgo o estratégicas enfocadas un poco más a este tema de inteligencia artificial, pero aquí entra en juego un tema bien interesante de habilidades técnicas. Y cuando hablamos de habilidades técnicas, a veces nos vamos como que a habilidades muy de desarrollo y no es así. O sea, al nivel de project managers, las habilidades técnicas tienen que ver con el conocimiento sobre la tecnología de inteligencia artificial, o sea, que tengamos nosotros contexto de cómo funciona, de cómo es este aprendizaje automático, de cómo es este procesamiento de lenguaje natural, cómo la importancia de la analítica de datos, para que con esto podamos saber cómo aplicar la inteligencia artificial para resolver un problema específico de nuestros proyectos. Entonces, creo que esa es una habilidad técnica que debemos de tener como project managers. Ujú. Y la otra es la parte de la ingeniería de prompts. Todo el mundo, o bueno, quizás no todo el mundo, pero muchos ya estamos muy familiarizados con ChatGPT o con alguna otra herramienta de inteligencia artificial Ujú. generativa. Sin embargo, es súper importante tener esta habilidad de diseñar y estructurar los prompts de manera efectiva, porque de esta manera vamos a poder interactuar con esas herramientas de mejor manera y asegurarnos que estas interacciones que tenemos por medio de estos prompts nos van a llevar hacia los objetivos que estamos buscando de respuesta para nuestro proyecto. Entonces, es una habilidad que tenemos que siempre estar desarrollando respecto a saber cómo estructurar los prompts, cómo darles un rol, cómo darles específicamente qué tarea o qué actividad es la que espero que me resuelvas y en qué formato espero que me la des para que entonces le saquemos el mayor provecho. Eso sería respecto a habilidades técnicas. ¿Qué crees tú o cómo puede un gestor de proyectos desarrollar estas competencias específicas en inteligencia artificial? Hace poco acabo de terminar un curso de inteligencia artificial que PMI lo da de manera gratuita. Entonces, este es uno, pero ¿qué más podría hacer alguien que quiere desarrollar competencias específicas en este tema? Sí, pues como bien mencionas, una manera de realizarlos por medio de la formación, la educación, las certificaciones. Yo estoy convencida que la formación continua, no nada más en inteligencia artificial, sino en cualquier disciplina, es esencial para que puedas desarrollar y potencializar las competencias que necesitas para siempre hacer de la mejor manera tu trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, participar en cursos y programas de formación sobre inteligencia artificial es muy bueno. Así como mencionaste que terminaste un curso del PMI, PMI tiene 3 cursos geniales acerca de inteligencia artificial. El primero, y que es el más básico de inteligencia artificial, el overview de Generative AI para Project Managers, esa nos da una visión general de la inteligencia artificial generativa y su impacto, con los fundamentos, por si alguien no conoce todo el cómo nace la inteligencia artificial, cómo funciona, Ujú. algunas aplicaciones de inteligencia artificial generativa en gestión de proyectos, los beneficios principales, algunas herramientas y recursos para poder integrarlos. Entonces, este es uno de los cursos. Otro curso es el segundo que sacó justo PMI, que es el de Data Landscape of Gen AI for Project Managers, que nos da una visión integral del panorama de datos en el contexto de inteligencia artificial y su aplicación. Entonces, este segundo curso nos permite tener una comprensión más profunda sobre cómo gestionar y cómo utilizar datos en los proyectos de inteligencia artificial, sobre todo para que nosotros podamos tener o desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y con eso poder optimizar los resultados que estamos buscando en nuestro proyecto, ¿no? E hilándolo un poquito con lo que me preguntabas de las habilidades, que me concentré más en las técnicas, que tenía Ujú. que ver con esto de los prompts. Ujú. El último que sacó también PMI tiene que ver con la parte de Prompt Engineering for Project Managers, en donde se centra en esta ingeniería de prompts, Ujú. esta habilidad, y nos enseña ciertas estructuras diferentes para poder incluso retar a la inteligencia artificial, ¿no? En el sentido de, tienes toda la información necesaria, necesitas que te dé mayor contexto o estar cuestionándole las fuentes, porque a veces la inteligencia artificial también Sí, alucina y sí. no es muy buena la fuente, ¿no? A veces genera un caso o un ejemplo de acuerdo al contexto y a la información que le estás brindando, pero no con una fuente sustentada. Entonces también Ujú. te enseña a cuestionar esto para llegar a la raíz y que realmente la información no sea vaga y que esté bien estructurada. Entonces, este también es otro curso
Y hay muchos otros cursos que existen, ¿no? Pero además de esta formación y capacitación constante, Ujú, otra manera en la que podemos nosotros tener esto que me preguntaba respecto a cómo desarrollamos las competencias, por ahí dicen que la práctica hace al maestro. ujú, Entonces, además de tomar estos cursos, y ya sean los de PMI o los de otro lugar, hay que ujú, involucrarnos en proyectos que utilicen tecnologías de inteligencia ujú. artificial, ¿no? Realmente tener la práctica para poder comprender cómo aplicarlo y ser pioneros en este aspecto. Leer algunos papers, mantenernos actualizados. Este Importante. año hay un journal de Estados Unidos que es el International Journal for Multidisciplinary Research. Este journal sacó, si mal no recuerdo, este año un par de papers muy importantes respecto a inteligencia artificial para ver los casos de estudio que han sido como casos de éxito, para ver lo típico de las implicaciones, los riesgos. Entonces, mantenerte actualizado, estar leyendo, asistir a conferencias, esto te ayuda muchísimo. Incluso buscar estos espacios que ofrecen, nosotros como PMI ofrecemos algunas charlas y talleres para enriquecer estas habilidades, Ujú. tanto online como presenciales. Entonces, mantente actualizado, practica, involúcrate realmente en este tipo de proyectos para que entonces puedas desarrollar las habilidades y que no te quedes con la teoría, que realmente puedas estar realmente desarrollando esas competencias específicas y estar más preparado para utilizarlas. Sí, te venimos hablando mucho acerca de riesgos y tengo una pregunta atada a esto. ¿Qué riesgos y desafíos enfrentan las organizaciones al integrar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos? ¿Y cómo se pueden mitigar, ¿no? Ahora que hablamos de vulnerabilidad de información, protección de datos y demás, ¿cómo crees que podríamos atacar esta pregunta? Ok, sí, creo que hay muchísimas ventajas de la inteligencia artificial, pero de la mano también vienen muchos riesgos y desafíos que enfrentan cuando una organización se involucra mucho más en usar este tipo de herramientas. Creo que la principal es justo la que comentabas de la preocupación sobre la privacidad de datos, el hecho de que toda la generación de información por medio de la inteligencia artificial generativa sea a partir del alimento de datos, nos obliga a nosotros recopilar y analizar grandes volúmenes de información que Ujú, muchas veces pueden ser deben de ser privados, ¿no? O debes de salvaguardar para tu organización. Entonces, creo que debemos de tener muchas regulaciones de protección de datos, hablando un poquito de la mitigación ujú, de este riesgo, de que realmente tengamos esas regulaciones de protección de datos, que tengamos políticas claras sobre el manejo de información. E incluso aquí en Nuevo León hay algunas instituciones de gran reconocimiento académico que ujú, tienen como gobernanza que no pueden usar ChatGPT, pero están generando su propio motor de inteligencia artificial generativa para poder mitigar o para ujú. poder Bien. realmente eliminar este riesgo de que salga toda la información que tienen, pero que quieren realmente tener este beneficio Ujú, de poder tener toda la información analizada y que te empiece a responder, ¿no? Entonces, creo que esta preocupación de la privacidad de datos debemos de regularla con políticas, con protección de datos o incluso haciendo nuestro propio motor de inteligencia artificial, que es muy costoso, pero que algunas organizaciones, que vale la pena y que algunas organizaciones lo pueden asumir en pro de no exponer su información claro. hacia la, ¿no? Ese sería uno de los riesgos principales. Hay algunos adicionales, por ejemplo, es muy hablado, es muy conocido el famoso sesgo algorítmico, que Ujú, quiere decir que cuando nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial sobre algo, puede amplificar algún sesgo existente en los datos y empieza a lo que decíamos, ¿no? Alucinar, a tomar decisiones injustas o inexactas. Entonces, para poder evitar este sesgo, algorítmico, lo que tenemos que hacer es como que auditar este modelo de inteligencia artificial, corregir el sesgo, siempre preguntarle cuál es tu fuente, poder hacer un mapeo de un match con datos diversos para estar seguros de que el entrenamiento del modelo es correcto y que no nos está dando información que no es fidedigna. Entonces, ese sería algún otro de los riesgos. Hace un momento hablábamos acerca de la implementación en los chatbots. ¿Tú tendrás algún ejemplo de algún caso de éxito de implementación de inteligencia artificial en la gestión de proyectos dentro de alguna organización que conozcas? De repente dando el nombre, sin dar el nombre, o qué proyecto fue este y qué impacto tuvo. Sí, hay varios, de hecho creo que sí podemos decir los nombres porque es información que está como pública. Ujú, Hablando, por ejemplo, de los chatbots, está un caso de T-Mobile.
esta empresa de Ok. telecomunicaciones, que por ejemplo ellos lo que hicieron es utilizar la inteligencia artificial para poder mejorar la experiencia del cliente. Ujú, Entonces, el uso de inteligencia artificial se enfoca en analizar las interacciones y los comentarios de los clientes utilizando esto que platicábamos del lenguaje natural para poder obtener información sobre sus preferencias, sobre los principales pains que tienen los clientes. Y con esto ellos pueden adaptar los servicios, las ofertas y tener un mayor aumento o incremento en la satisfacción y la lealtad de los clientes. Entonces, T-Mobile es uno de los que ha utilizado los chatbots. ujú, También tenemos algunos otros ejemplos en manufactura o en cadenas de suministro. Por ejemplo, en la parte de Tesla, ujú, los procesos de manufactura también utilizan tecnologías de inteligencia artificial para poder optimizar la eficiencia y la calidad de la producción. Entonces, se centran en encontrar el momento de hacer el mantenimiento predictivo ujú. para poder detectar las anomalías y la robótica autónoma. Entonces, metiendo estos motores de inteligencia artificial, Tesla puede identificar y abordar problemas en tiempo real para poder minimizar el tiempo de inactividad y poder aumentar la producción. Entonces, ese es otro caso que también está documentado de 2021 respecto a Tesla. Y hay algunos otros ejemplos de algunos otros empresas, por ejemplo, de cadenas de suministro, incluso la NASA. La NASA también utiliza ya el tema de inteligencia artificial. Esta agencia especial de espacial de los Estados Unidos utiliza la gestión de proyectos impulsada por la inteligencia artificial para planificar y ejecutar misiones espaciales complejas. Entonces, nosotros a lo mejor estamos más familiarizados como con los envíos hacia el espacio más icónicos, pero Ujú. realmente manda muchísimas misiones al espacio la NASA, ¿no? Entonces, al estar mandando tantas misiones, imagínate la cantidad de datos que tiene de fallo y éxito de misiones anteriores. Entonces, todo esto lo alimentan. Los algoritmos pueden identificar los riesgos potenciales, pueden optimizar los planes de misión para ver cuál es la mejor ruta, quizá no para garantizar el éxito, pero para tener mayores probabilidades de éxito. Y hablando del tema de que vamos a ver que la inteligencia artificial lo puedes utilizar desde automatización de tareas hasta problemas más complejos, la NASA ya la usa para que en la automatización de tareas como el análisis de datos, el control de naves espaciales, lo hagan con esta tecnología y con esto lograr lo que todos buscamos de que se libere el talento humano para actividades más estratégicas, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que su gente o su equipo se centre más en descubrimientos y avances innovadores en la exploración espacial que en estar piloteando naves o en estar haciendo análisis de éxito o de fallos en misiones. Entonces, es otra empresa que ya está utilizando muchísimo todos estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Que afecta positivamente a la inteligencia artificial en la toma de decisiones en los proyectos? Sí, yo creo que sí, o sea, realmente la inteligencia artificial sí nos ayuda a tener esta toma de decisiones en los proyectos. Esto lo realiza de diferentes maneras. Ya ahorita platicábamos un poquito en que todo esto nos permite tener un análisis de datos en tiempo real. Ujú, No tenemos que esperarnos mucho, sino que en este momento ya es muy rápida la información que nos responde. También podemos tener predicciones basadas en patrones históricos, o sea, que ujú. realmente podamos identificar cuál es el patrón y con eso predecir un resultado y con eso nos puede dar recomendaciones para optimizar recursos y procesos. Entonces, definitivamente, la inteligencia artificial transforma la toma de decisiones en proyectos al tomar en cuenta este tipo de cuestiones del análisis de datos, predicciones y recomendaciones y con esto podemos mejorar la efectividad en la ejecución de proyectos. Solo siempre tengamos en mente que es esencial tener en mente lo que hablábamos de los desafíos del sesgo algorítmico, de la calidad de datos, para que siempre estemos conscientes de que la responsabilidad de lo que nosotros encontremos u obtengamos de la inteligencia artificial es de los project managers. Entonces, la inteligencia artificial la podemos ver como una necesidad estratégica para mejorar el éxito de los proyectos, pero nosotros somos los responsables principales de la estrategia, de la ejecución y de asegurar la entrega de valor. Entonces, si bien es cierto que nos ayuda a tener una toma de decisiones más rápida y a visualizar las diferentes opciones que quizás se nos ocurrirían en más tiempo porque no tenemos esta capacidad en cuestión de procesamiento de datos tan rápida, siempre Ujú. tenemos que tener una validación nuestra y no confiarnos de lo que nos dé en primera instancia. ¿Cómo ves el futuro en relación entre la inteligencia artificial y la gestión de proyectos en las organizaciones? ¿Crees que va a incrementar rápidamente como se dio en pandemia o será un crecimiento lento pero sostenido? ¿Cómo lo ves tú? Desde mi opinión personal, creo que sí va a ser un incremento rápido.
Creo Ujú, que el futuro de la relación entre la inteligencia artificial y la gestión de proyectos cada vez es más prometedor porque vamos a hilar un poquito la parte de inteligencia artificial y la parte de gestión de proyectos. ujú, Independientemente al cómo solucionemos un proyecto, creo que cada vez hay más conciencia de que el logro de objetivos organizacionales o estratégicos dependen de una ejecución exitosa de proyectos. Entonces, con esto nos da pie a que cualquier esfuerzo que se realice para lograr los objetivos estratégicos debe de ir de la mano de un proyecto, ¿no? Entonces, con esto, la inteligencia artificial lo que hace es que se posiciona como un aliado esencial para lograr estos objetivos, de una manera como proyectizada. Entonces, la integración de la inteligencia artificial, yo creo que va a continuar expandiéndose mucho, que las herramientas van a ser cada vez más sofisticadas, que van a ofrecer capacidades más avanzadas en términos de automatización, de análisis, de estructura de procesos y que nosotros como project managers debemos de adoptar proactivamente estas tecnologías para, no nada más para tener una ventaja competitiva, sino para mantenernos a la vanguardia y para poder participar activamente en la transformación organizacional. Porque tarde o temprano eso va a llegar. De hecho, en algunas industrias o en algunas organizaciones con un poco más de madurez ya está siendo real. Entonces, estamos conscientes de que la inteligencia artificial va a permitir generar proyectos, y soluciones más estratégicas, contribuyendo a avances en muchísimas industrias. Ahorita, además de los ejemplos que dábamos como específicos de una empresa, hay muchos otros industrias o muchas otras áreas en las que la inteligencia artificial ya está siendo un hecho. Por ejemplo, en entretenimiento, ya existen canciones que se han creado desde cero con inteligencia artificial, que ya no tienes que estar preocupándote hasta cierto punto por el ritmo, porque obviamente está validado, que tienen una voz ni siquiera muy robotizada, hay canciones que se escuchan bastante naturales. Entonces, esto es algo que realmente ya está aquí, y ni siquiera es reciente, ¿no? O sea, es del año pasado. En la parte, por ejemplo, de marketing y de publicidad, también hay muchísimas campañas que ya se están automatizando con el tema de inteligencia artificial. Quizá fue un tema de algoritmo hace algunos años en Italia. Nutella hizo una campaña de poder tener como una etiqueta única, una etiqueta de arte único para tu producto. Y entonces lo que hicieron fue que crearon un algoritmo para hacer 7 millones de etiquetas únicas de envases, utilizando varios patrones, varios colores, etcétera. wow. Y entonces esto tuvo una venta de más de 7 millones de envases en un mes. Entonces, imagínate que un diseñador tú le digas, hazme 7 millones de etiquetas únicas para que me compren y que yo diga, yo, Cintia, tengo esta Nutella que nadie más en el mundo tiene. No lo hubieran podido lograr si no hubiera sido con este algoritmo que con el alimento de ciertos patrones y colores y con la instrucción generó todas estas millones de etiquetas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy tangible de lo que podemos lograr. Yo creo que si a veces nos vamos mucho a los proyectos muy estratégicos, pero si hablamos de nuestro día a día, la empresa, la industria de retail, creo que también estamos muy cercanos a tener nuestro propio guardarropa con estilos únicos, que te empiece a decir acerca, o que basado en tu historial de tus gustos o a las prendas que has comprado, te sugiera cuál es lo que vayas a tener, que tengas una experiencia virtual en tienda, que literalmente puedas probarte la ropa de manera virtual y hacer las compras más allá de solamente ver las medidas. Entonces creo que en muchas áreas ya es un hecho. En el cuidado de la salud creo que es la más relevante o la que podría tener más impacto, porque en alguna ocasión también leí algunos papers que decían que se pronostica que la inteligencia artificial podría encontrar curas a enfermedades cuya solución aún desconocemos, porque nadie se ha sentado a analizar día y noche los datos de los acontecimientos que ya hemos resuelto a lo largo del lado de la ciencia a lo largo de los años. Entonces, Ujú. toda esa información al analizarla una computadora nos puede dar algunas pistas importantes para encontrar curas de enfermedades, ¿no? Entonces, sí creo que definitivamente el futuro de la inteligencia artificial y la gestión de proyectos en las organizaciones es muy prometedor y que debemos de siempre estar revisando este balance entre los beneficios y los riesgos para poder ser nosotros los precursores de estas actividades. De verdad, la inteligencia artificial está trayendo cosas positivas para los seres humanos y es cuestión no de huirles, sino de abrazarlas y tal vez sumarte a esta ola, ¿no? Entonces, un poco para ir terminando, Cintia, ¿qué palabras finales te gustaría comentar acerca de la inteligencia artificial?
que no es una cosa que uno le tenga miedo, sino más bien descubrirlas, sonreírle a la tecnología y acompañarla en a nuestro día a día y también en la gestión de proyectos, obviamente, que es lo que nos cita en este podcast, y más personas que están involucradas en el tema de gestión de proyectos, sumarse al voluntariado, que es algo muy, muy, muy bonito, que impacta de manera positiva en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, pues primero para cerrar un poquitito con el tema de inteligencia artificial, yo sí los invitaría a que, como dices, ¿verdad? Le perdamos el miedo, que seamos los primeros en eliminar este mito de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, sino que al contrario, que seamos quienes empecemos a liderar estos equipos multidisciplinarios, que los motivemos, los guiemos y que realmente los incitemos a que empiecen con esta parte de la innovación, que siempre mantengamos o cuando queramos vender la idea de implementar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, que tengamos en mente que las organizaciones siempre se miden en resultados. Entonces, no queramos decir, vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial, sino que propongamos su uso en función de los resultados o de los beneficios que traería al negocio el poder optimizar esto, ¿no? Lo que hablábamos de descansar las actividades que son un poco más automáticas en esto para enfocarnos en cosas más estratégicas que realmente generen valor en nuestros proyectos y en nuestros entornos. Entonces, mantenernos actualizados también, eso creo que siempre aplica en este y en otros términos, pero mantenernos actualizados nos permite siempre estar a la vanguardia, seguir con esas tendencias emergentes, con la inteligencia artificial y su aplicación. Entonces, meternos a la práctica, no quedarnos en tengo 3, 5, 10 cursos o webinars, sino incluso nosotros empezar a proponer dentro de las organizaciones su uso, empezar a jugar un poquito con algunos de los dashboards de Power BI, hacer algo que se nos ocurra interno de Innovation Fridays, por ejemplo, que podamos traer a la mesa, con qué herramienta podemos iniciar en la organización, buscando siempre la productividad y la consecución de objetivos de la mejor manera, ¿no? Entonces, entrarle ya realmente a esto y cuidar siempre la parte de riesgo, la parte de sesgo, la parte de ética. Eso respecto a la parte de inteligencia artificial. Cintia, antes de que termines con la otra parte, y me pareció interesante esto, para alguien que forma parte de un equipo y quiere llevar a la mesa a tu jefe, a tu líder, al gerente, este tipo de proyectos, entonces, ¿qué indicadores básicos podríamos proponer para implementar algo de inteligencia artificial que tú creas que serían como necesarios para poder proponer este tipo de proyectos? Pues a lo mejor sería en términos de productividad, no tengo así Ujú, como que el indicador tal cual, pero si, por ejemplo, hacemos un análisis, imagínate lo que platicábamos de la parte de riesgos. Le ujú, dedicamos 18 horas en un proyecto a hacer la identificación de riesgos, el plan de mitigación, el de ujú, contingencia, costeo, etcétera. Entonces, si nosotros podemos demostrar, empezar a demostrar con ciertos proyectos que alimentando la información de riesgos y de comportamiento similar de proyectos anteriores, podemos tener un análisis de riesgos muy rápido, con eso podemos confirmar que estamos haciendo un uso adecuado de la inteligencia artificial. ujú, Esa sería una parte. Ahorita me hiciste recordar con esto que hay una empresa de Colombia, no recuerdo su nombre, que también hizo algo que se llama Mi PMO, en donde empezaba a ofrecerle un producto gratuito a todos sus clientes para que alimentaran con sus metodologías para los proyectos, ya sean híbridas, cascada, etcétera, para que te pudiera dar el patrón de cuál es la mejor manera de llevar a cabo tu proyecto. Entonces, cuando empiezas a hacer esta relación entre el beneficio real que tiene implementar una herramienta, creo que puedes justificar el uso de la inteligencia artificial. O si decimos, antes nos tardábamos 4 horas a la semana en hacer los reportes de avance con el cliente para todos los proyectos o en tener las minutas y enviarlas. Y ahora vemos que el tiempo es muchísimo menor porque únicamente es de revisión de la generación de la información podemos justificar el cómo poder implementar esas nuevas herramientas dentro de la organización. Cintia, qué interesante todo lo que nos cuentas acerca de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial viene sumando a las organizaciones en la gestión de proyectos. Entonces, finalmente, ¿qué consejos le darías a las personas que están relacionadas a la gestión de proyectos y aún no se animan a ser voluntarios del capítulo? A nosotros lo que hacemos es tener como un mapeo de las expectativas que tienes tú como persona, como profesional, versus las oportunidades que tiene el voluntariado. Yo los invitaría
pensar o analizar qué es lo que quisiera buscar. Tener como que resaltar mi impacto profesional, compartir un poco de mis conocimientos, hacer este networking que platicábamos y Ujú, entonces buscar a tu capítulo o incluso otros capítulos porque hay muchas vacantes de voluntariado que son online y entonces aportar ese valor. Nosotros tenemos voluntarios que han sido expertos, por ejemplo, en gestión de proyectos como tipo congreso, pero no de PMI y vienen a especializar este tipo de skills en nuestros proyectos y entonces eso está genial. Y antes como que decíamos, tenemos a 5 voluntarios, el voluntario 1 hace A, el voluntario 2 hace B, el voluntario 3 hace C, y ahora hacemos ese match de expectativas para que el tiempo que le dediques al voluntariado realmente lo disfrutes. Y cuando disfrutas lo que haces, creo que tienes ya ganado todo en el mundo, ¿no? Entonces, a veces decimos, no tenemos tiempo, pero sí, claro que tenemos tiempo. O sea, a mí me apasiona muchísimo el voluntariado, me da muchísima satisfacción, a pesar de tener mi trabajo, a pesar de soy madre de 3 niños, estoy estudiando un doctorado, doy clases en una universidad en ingeniería y en maestría, y aún así me doy el tiempo para hacer el voluntariado porque realmente me llena mucho compartir un poco de la profesión y hacer este networking con la comunidad del PMI. Entonces, acérquense a su comunidad del capítulo más cercano o busquen esas oportunidades de voluntariado que existen a nivel LATAM, a nivel global, y vivan esta experiencia de poder enriquecer sus expectativas en cuanto a exposure, en cuanto a mayores habilidades de liderazgo, en cuanto a networking, en cuanto a aprendizaje, porque realmente es algo bien bonito que te da el PMI. bien, Cintia, muchas gracias por tu tiempo, por haber notado este espacio para poder compartir tu expertise en este tema tan interesante que el día de hoy involucra a muchos proyectos, organizaciones, personas y gestores de proyectos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que las ideas compartidas hoy los inspiren y les ayuden a avanzar en su camino profesional. Sigue explorando y aprendiendo y aplicando lo que has descubierto con este podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y muchísimo éxito en las demás versiones del podcast. Gracias. Hasta luego.